Vamos a dar inicio con estas sugerencias finales del examen de promoción horizontal en su versión 2024. Vamos por la información para que podamos avanzar, maestros y maestras. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, lo primero, maestros, a estas alturas ya debiste haber organizado, debiste haber trazado una ruta formativa, considerando que el examen está estructurado en tres grandes áreas. El área 1, que es de aspectos normativos, donde te van a plantear situaciones o reactivos niveles taxonómicos 1, 2 y 3 que hacen referencia a la Ley General de Educación, al artículo 3º, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la interculturalidad crítica y, por supuesto, a cuestiones epistemológicas, filosóficas, tal vez, y metodológicas del Plan de Estudios 2022. Ese es el área 1, que es común para directivos, docentes, supervisores, puesto que nuestra función está fundamentada, digámoslo así, en esos aspectos normativos, en esas leyes. Bueno, debimos haber organizado esa primera área, nuestro proceso de estudio, debimos haber identificado en las guías de estudio cuáles son aquellos documentos que corresponden a aspectos normativos. Después está el área 2, donde nos van a evaluar nuestra intervención docente, en el caso de los profesores, y la gestión escolar, en caso de directivos. Y cuando digo directivos, me refiero a subdirectores, directores, supervisores, ATP, de los distintos niveles de educación básica. Así que en esta parte nos van a evaluar cómo planeo, cómo diagnostico, algunas teorías cognitivas y algunas teorías sociales educativas que tienen que ver con Piaget, que tienen que ver con Vygotsky. Nos van a evaluar la evaluación formativa, la planeación didáctica, las metodologías sociocríticas, nuestra intervención en el aula, la gestión escolar de parte de directivos. Entonces, debimos haber identificado aquellos documentos normativos que hacen referencia a la intervención docente. Y finalmente, el examen nos va a evaluar el área 3, que es la relación de la escuela con la familia, la comunidad y la capacidad de vincular a la misma con otras instituciones, todo para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ok? Entonces, estas son las tres áreas, maestros, en las que el examen se diseña. Entonces, si habláramos de porcentajes, digamos que un 20% de los reactivos van a hacer referencia a aspectos normativos. Y por lo regular, son reactivos nivel taxonómico 1, donde debemos demostrar que efectivamente conocemos, identificamos esas normativas que rigen nuestra función. El área 2, que es de intervención docente, es donde más reactivos van a aparecer. Digamos un 60% de reactivos de intervención docente y gestión escolar, niveles taxonómicos 2 y 3, más 3 que 2, y el área 3, otro 20%, maestros, de reactivos. Entonces, de esta manera está estructurado el examen. De esta manera debía haber estructurado mi proceso de estudio. Más allá de memorizar, más allá de leer todo, debía haber en primera instancia estructurar mi proceso de estudio bajo estas tres áreas de estudio. Número 2, el examen, los reactivos, específicamente hablo de los reactivos, están diseñados considerando la taxonomía de Bloom, sobre todo los tres primeros niveles cognitivos: conocer, comprender y aplicar. Esto significa, maestros, y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido colaborando con compañeros desde 2016, debimos haber organizado también nuestro proceso de estudio a partir de
conocer los documentos normativos, es decir, leerlos, subrayar lo más importante, hacer mis esquemas, mis mapas mentales, conocer los documentos. Después, esos mismos documentos debí darme a la tarea de comprenderlos. Y una forma muy sencilla de comprenderlos, pues es relacionando lo que dice la teoría, lo que dice la normativa, con lo que hago o con lo que debería hacer en mi práctica docente, en mi práctica directiva. Entonces, de esa manera voy comprendiendo. Y número 3, debí haber aplicado ese conocimiento, y hay dos maneras, que sería el nivel 3, el nivel cognitivo 3 de la taxonomía de Bloom. Si estudié el artículo tercero, que es de los primeros documentos que se estudian porque siempre vienen sí o sí, aunque no se hayan publicado las guías, bueno, en ese momento debí haberlo conocido, subrayado, comprender, empezar a relacionarlo con mi práctica y empezar a vivenciarlo en mi escuela, aplicar algún precepto de que haga referencia al artículo tercero, vivenciarlo, apropiarme, anclarlo, para poder de alguna manera aprenderlo a cabalidad y que no se me dificulte identificar un caso donde se está aplicando el artículo tercero. A estas alturas, porque muchos en esta recta final, en esta semana, han empezado ya de manera intensiva su proceso de estudio, pues ya no hay clases, ya no hay tiempo. ¿Qué podemos hacer? Practicar con reactivos niveles taxonómicos 3 de aplicación del conocimiento, los famosos reactivos tipo casos, ¿ok? De esa manera debimos haber organizado nuestro proceso de estudio. Conozco los documentos, los comprendo y los aplico, para que el día del examen no se me dificulte o no esté, o no haya esa contrastación entre lo que estudié así de manera cuadrada y entre lo que nos están planteando, nos va a plantear cada reactivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que quiero comunicarles. ¿Ok? Es lo primero que quiero comunicarles, compartirles. ¿De qué manera está estructurado el examen? ¿En qué áreas de estudio? Y cómo debía haber organizado mi proceso de apropiación de los documentos normativos. Bueno, dicho esto, maestros, es necesario volverles a compartir. Esto yo lo comparto permanentemente en mi canal de YouTube, pero es necesario volver a hacer un repaso acerca de las características del reactivo de opción múltiple, con lo que sí te vas a encontrar metodológicamente hablando. Es muy importante que comprendamos esta parte, maestros y maestras, directivos, porque si yo logro comprender, de alguna manera ponerme en los zapatos del que elabora este reactivo, quien tiene la metodología para elaborar cada reactivo, será mucho más fácil abordarlo, ¿ok? Y evitaré así, pues, esfuerzos que, o el clásico, se parecen todas las respuestas, o el clásico, no le entendí, el clásico, eso no lo estudié. Entonces, es mejor, maestros, complementar lo que ya estudiaron con algunas técnicas, algunas estrategias para ir abordando los reactivos, porque ahorita ya estamos en fase de cómo abordar los reactivos, por dónde le entro, cuál será la forma más fácil de abordar cada reactivo sin este estrés, sin esta frustración, sin esta incertidumbre, sino llegar claro con el objetivo. Entonces, un reactivo, maestros, todos sabemos que es un planteamiento que demanda una tarea específica e incluye respuestas preestablecidas, eso todos lo sabemos. Pero esa tarea específica, maestros, me debe quedar claro a partir de la lectura de la base del reactivo, que vamos a ver de qué trata. Su propósito siempre va a ser evidenciar la presencia o ausencia de un conocimiento, una habilidad, una competencia que tengo yo como docente, como directivo. Estos reactivos tienen dos elementos sencillos. Está una base, que está constituida por una pregunta, afirmación, enunciado o gráfico acompañado de una instrucción que plantea un problema. Y están las opciones de respuesta, que son 3,
3 opciones de respuesta, 90 reactivos, de las cuales solo una es correcta, las restantes se llaman distractores. Y aquí te invito, maestros, a que subrayes esta palabra. Y el día de tu examen, no pienses en cuál respuesta elegiré. Y si me sale mal, no. Llegas a tu prueba UCICAM y lo primero que vas a hacer es leer la base del reactivo y rápidamente, porque ya te programaste, sabes que 2 respuestas son distractores. No les des el poder de decir que puede que estén bien. No. En tu mente hay 2 distractores y mi misión es encontrarlos. Entonces, si tú anclas en tu mente a que hay 2 distractores, desde ya tu mente va a actuar en consecuencia y va a empezar a buscar esos distractores. Va a empezar a buscar las fallas que tienen esas respuestas que a simple vista son plausibles. O sea, se ve que también pueden ser correctas. Esto porque así lo voy pensando. Entonces, son 2 distractores más los que hay que encontrar. Esa es mi misión, primero, para empezar a descartar. Es muy importante también decirles que hay 4 tipos de reactivos. Está el cuestionamiento directo, que va a ser la mayoría de los reactivos, cuestionamiento directo. Está el de ordenamiento, está el de relacionar ambas columnas y está el de completar, el de completamiento. Vienen pocas de esas. Entonces, y la estructura es la misma. Hay una base, hay una instrucción y hay posibles respuestas, ¿ok? Entonces, una de mis misiones principales es encontrar o identificar en la base del reactivo cuál es la tarea específica que me está demandando ese reactivo. Exactamente qué quiere de mí ese reactivo. Que identifique, que seleccione, que infiera, que organice. Eso es lo que debo identificar. Pero debo tener claro lo siguiente, ¿ok? Si yo tuviera que decirte, y esto siempre lo digo, por supuesto, si yo tuviera que decirte de toda esta presentación a cuál debes tomarle captura, imprimirla así en grande y pensar en ella siempre, es a esta lámina, maestro. Porque dentro de esa base del reactivo hay 3 partes claves, hay 3 partes esenciales. Y esto lo hemos dicho desde 2016, hemos compartido esta información de primera mano. Hay 3 partes esenciales, maestros. Una condición del reactivo, que es básicamente la narrativa, el contexto, el caso, la situación en la que se realizará la acción. Es el clásico, en la escuela tal, se observa que los estudiantes presentan estos comportamientos debido a presencia de acoso escolar, etc. Ahí está la narrativa del caso, ¿ok? Después viene una segunda parte en el reactivo que se llama acción. La acción es el comportamiento que se espera que tú como sustentante manifiestes, des cuenta, des evidencia de que posees ese conocimiento, posees ese poder de decisión, posees esa competencia, poseas ese conocimiento del documento normativo, del protocolo, etcétera, etcétera. Entonces, mi deber es no omitir ese caso, esa narrativa, porque esa es la base, es el contexto que te dan. Identificar en la segunda parte del reactivo qué es lo que quiere de mí el reactivo. Y finalmente, que es el tercer elemento de la base del reactivo, con base o con fundamento en qué documento, en qué área de estudio. Esa es la delimitación. Esta especifica un área o temática y el sustentante no deberá salirse de esa temática, de ese campo semántico, de ese documento normativo. Entonces, lo que debo hacer cuando ya esté frente al reactivo es identificar estos 3 elementos. Ahora, no siempre van a estar en este orden y no siempre van a estar los 3 elementos. A veces solo está la condición y la acción. A veces solo el reactivo empieza por la acción y luego te da un contexto. A veces solo inicia con la acción y te da una delimitación sin darte un caso. A veces, escucha bien, está la acción
está la delimitación y la condición está en la respuesta para completar el círculo, digamos. Debes ser muy hábil para identificar los tres elementos, tanto en la base, que seguramente estarán los tres elementos, y si no están, seguramente el elemento que falta está en la respuesta. Es decir, puede ser que te soliciten la acción, identifica el documento normativo que hace referencia a tal o cual, con base en los principios de tal. Ahí te dan la acción y delimitación. Entonces, en las respuestas, en las tres posibles respuestas, te van a narrar un caso que haga referencia a eso que te están pidiendo. Esa sería la condición, ¿ok? Entonces, es muy importante, maestros y maestras, que identifiquen esta situación. Bueno, para que tú puedas visualizar de mejor manera esto que te acabo de explicar, te comparto un ejemplo. Un ejemplo de un reactivo con los tres elementos. Lo que está en amarillo es la condición. La directora observa una clase de matemáticas donde la docente se propone desarrollar el eje forma, espacio y medida con los estudiantes. ¿Ok? Esto ya no aplica, evidente. Eso de los ejes es en el modelo 2017, pero bueno, me interesa que visualices el reactivo. Eso, maestro, sería la condición. La acción identifique, la acción de asesoría de la directora que ayuda a mejorar la práctica de la docente. ¿Ok? Esa es la acción. Entonces, yo en las respuestas debo identificar una acción de asesoría de la directora, de la figura directiva, que ayude a mejorar la práctica. ¿Ok? ¿Qué práctica? Una clase de matemáticas que le abone a un eje específico de esa área. ¿Ok? Pero ¿con base en qué? ¿Con base en qué orientaciones? Con base en los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica, el famoso SAE. Entonces, rápidamente yo digo, ok, conozco ese documento, lo comprendí, sé a qué se refiere asesoría en el marco de ese documento. Por lo tanto, ahora sí, busco la respuesta que haga referencia a una acción de asesoría que oriente a ese docente para mejorar su práctica. Esa asesoría tenga que ver con una orientación de matemáticas, de un eje en específico, pero esa asesoría en el marco de los lineamientos del SAE. Listo. Con este tip, con esta técnica, digámoslo así, me evito el estrés de estar leyendo y releyendo cada reactivo hasta comprenderlo. Con esto me evito estar buscando palabras clave, que es una estrategia pertinente también. Con esto simplemente llego, ok, este es el contexto, esta es la acción que me piden con base en este documento. Listo. Ahora voy a las respuestas. ¿Y qué es lo que les dije? Deben anclar mi misión, buscar dos distractores, que seguramente están ahí, seguramente hay una palabra que intenta distraerme, seguramente hay una acción que se parece, pero no es porque corresponde a otro documento o a otra acción, a lo mejor corresponde a una acción de tutoría y no de asesoría, a lo mejor corresponde a una acción de acompañamiento y no de asesoría. Bueno, mi misión es buscar esos dos distractores. Encontrándolos, descarto y me quedo con la respuesta correcta. Así, rápidamente. Se escucha fácil porque lo es, sí, te apropias de esta técnica tan sencilla, maestros, y que te va de alguna manera a garantizar confianza y llegar sin estrés a esa prueba del sábado o del domingo. ¿Ok? Lo decimos por experiencia, maestros. Llevamos muchos años preparando a nuestros compañeros, colegas, y obviamente muchos han obtenido muy buenos resultados. Bueno, hablemos de los distractores, maestros, para que te vayas familiarizando con ellos. De entrada son plausibles, es decir, no se descartan por inferencia lógica o sentido común. Conceptualmente se relacionan entre sí, por eso piensas que se parecen. Incluso pertenecen al mismo documento, al mismo tema, a la misma área o al mismo campo semántico. Y estos distractores consideran los errores más comunes que tú cometes como sustentante.
Uno de los errores más comunes es pensar que una respuesta se va a descartar por lógica. No, maestros. Cada reactivo y sus respuestas tienen una metodología específica y pasan al menos 3, 4 filtros para que puedan ser validados, porque no dejan pistas. Bueno, las dejan, pero no a simple vista. Entonces, cuando tú ves este tipo de exámenes, lo primero que piensas es, ¿cuál será? Porque todas se parecen. Es uno de los errores comunes. O, me dijo mi amigo, el maestro de la otra escuela, que debo descartar una por lógica. Eso tampoco. Es un error que se considera al momento de diseñar el reactivo. Y hay algo que nadie considera, maestros, y que yo siempre he insistido con mis compañeros, colegas que están en nuestros grupos de estudio, y es la parte emocional. Grábate esto, maestro y maestra. Los reactivos no están diseñados para ti y para tu contexto y para tu situación actual o laboral o lo que sucede en tu escuela. ¿Por qué te digo esto? Porque va a haber casos, me refiero a reactivos, donde la narrativa contrastará totalmente con tu realidad. Y muchos maestros cometen el error de enojarse con el reactivo. Y ahí hay fuga de energía, hay distracción, hay frustración, hay enojo, hay de todo tipo. Y eso se considera, maestros. Entonces, yo te voy a narrar un caso donde en una escuela, donde se empieza a implementar los proyectos colaborativos, el maestro, utilizando las tablets que hay en la escuela, empezaron a explorar una plataforma para poder realizar. Entonces, cuando tú empiezas a leer eso y en tu escuela no hay ni luz eléctrica, no hay el servicio de energía eléctrica, pues te empiezas a enojar. Oye, ¿de qué me hablas? ¿Por qué me estás preguntando esto si en mi escuela no hay ni luz? Listo. Ahí, maestros, tu atención ya se fue por otro rumbo, por otro lado. Y empiezan a llegar a tu mente las voces tóxicas que siempre te advirtieron que no participes, porque eso ya está arreglado, porque está diseñado para los de mayor antigüedad y una lista interminable de quejas que existen. Entonces, en ese momento, pierdes el foco, maestro, pierdes el foco. Entonces, mi sugerencia es, por eso te lo estoy dando a conocer, que desde ya sabes y más bien desde ya que no te sorprenda pues que las respuestas se parezcan, porque son distractores, porque es una metodología que se utiliza. Que no te sorprenda que, oye, pero los tres hablan del plan de estudios, los tres hablan de la misma metodología, porque así están diseñadas, ¿ok? Y olvídate eso de que algo se va a descartar por lógica, olvídate de eso. Y haz a un lado cualquier tipo de emoción negativa que se pudiera presentar en ese momento. ¿Ok? Esto, maestros, por eso te lo estoy anticipando, para que tú llegues y pienses. Y primer paso, identifico el contexto del reactivo, la acción del reactivo y la delimitación. Segundo paso, debo identificar dos distractores, no respuestas que me van a confundir, no. Dile a tu mente, dos distractores. Entonces busco los dos distractores. Me quedo con uno y listo. Avanzo sin perder el foco. Sin perder el foco más. ¿Ok? Bueno, la respuesta. Hablemos de la respuesta correcta. Las respuestas correctas. Las respuestas, maestros, son únicas, son incuestionables, resuelven el planteamiento. Olvídate de que algo se hizo mal. A lo mejor remotamente hay un error, sí. O a lo mejor viste en redes que todo el mundo se queja porque hubo una respuesta que está mal. Ok, pero en ese momento olvídate de eso. En ese momento hay tres posibles respuestas. Si en tu mente dices, pero no, es que con ninguna se resuelve. Puede ser, maestro. Y puede ser que tú lo resolviste de otra manera. Pero en ese momento, tu debate está entre esas tres y nada más. Es incuestionable ya después se pueden hacer análisis, pero en ese momento no te olvides de tu misión. No te preparaste para llegar y enojarte en ese momento. Te preparaste para triunfar, para poder abordar estos reactivos de forma asertiva.
Se ubica de manera aleatoria, eso ya lo sabemos, y se apoya en fuentes de información confiable. No es que el elaborador de reactivo se le ocurrió una respuesta así al aire. No, tuvo que analizar y leer los documentos normativos, extraer párrafos que se parecen, pero que están en diferentes apartados para que tú te confundas. Entonces, por eso te lo estoy anticipando, pues, para que consideres todo eso y no te frustres ni te enojes con el reactivo. Tu meta es responder de manera correcta. Tu meta es identificar los dos distractores. Tu meta es llegar a la respuesta correcta. Nada más. ¿Ok? Lo que pase después será parte de tu proceso. Recordarte también que los reactivos están diseñados con base en los 3 primeros niveles de la taxonomía de Bloom: conocer, comprender y aplicar el conocimiento. Esto ya lo mencionamos y bueno, no vamos a profundizar en ello. Para que te quede un poco más claro, primero te voy a compartir lo que no te puedes encontrar. Muy probablemente no te vas a encontrar. Y si tú estás estudiando con ese tipo de reactivos, te vas a mal acostumbrar. Y cuando llegues a la prueba UCICAM, te darás cuenta que todo eso que tus simuladores parecidos a estos, pues de nada te sirvieron porque te acostumbraste a este tipo de reactivos y lo que te va a parecer es otra cosa. Hay una metodología detrás de. Entonces, por ejemplo, un reactivo así, esta ley establece que los alumnos tienen derecho a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley del Servicio Profesional Docente, Ley General de Inclusión. Entonces, pues por obviedad, maestros, B y C no tienen nada que ver, descartas y listo. Y en tu simulador sacaste todas buenas, estás contento y listo. Pero ya el día del examen, ¿vas a buscar este tipo de reactivos? No hay. Están los reactivos que tienen los elementos que te acabo de mencionar. Entonces, te lo comparto, pues, por si estás a tiempo de evitar este tipo. A lo mejor este tipo de reactivos te sirven para memorizar, pero también memorízate que esto no va a venir así. Es una acción pedagógica que permite evaluar los aprendizajes con enfoque formativo, revisar libros y libretas para contabilizar firmas, implementar un cuestionario de preguntas abiertas, aplicar una rúbrica sintética para evaluar desempeños. Evidentemente A y B descartado y está la C. Esto es lo que no te vas a encontrar. O sea, me refiero a la metodología de redacción de los reactivos, ¿ok? A eso me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que sí te puedes encontrar, maestros? Con conocimiento de causa lo decimos. Reactivos nivel taxonómico 1. Aquí hay un ejemplo. La base del reactivo con sus 3 elementos lo tengo coloreado para que vayas articulando esto que estoy compartiendo el día de hoy. Y por ejemplo, la docente de preescolar diseña su planeación didáctica considerando los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Ese es la condición del reactivo. Identificó la acción. Casualmente tiene un verbo operativo nivel taxonómico 1. Identifica la definición que hace referencia a, aquí viene la delimitación, el documento normativo, al principio de la nueva escuela mexicana, promoción de la interculturalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué esfuerzo cognitivo requiero aquí? Solo recordar. Si leí, subrayé, conozco los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, recordar uno de los principios en estos 3 posibles respuestas. Garantizar el derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural respeto a la diversidad. Asumir la educación desde el humanismo y la excelencia, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional. Fomentar la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo e intercambio cultural. De bote pronto, maestros, sí o no, cualquiera de las 3 puede ser. Así de bote pronto, sin análisis profundo. Esto es lo que sí te vas a encontrar. Respuestas que pueden ser correctas, cualquiera de las 3, ¿no? Pero obviamente ustedes
Y a estas alturas sé perfectamente que ya tienen la respuesta. ¿Ok? Aquí no es un espacio para practicar. Estoy compartiendo, pues, metodología. Entonces, la respuesta correcta, maestros, es el inciso C. Estoy seguro que esa fue la que eligieron. El argumento, pues, es que este principio se corresponde a la promoción de la interculturalidad. Este principio que está aquí, ¿ok? Está en el documento Ley General de Educación. Bueno, ahí tenemos entonces un reactivo nivel taxonómico 1, que requiere solo que yo recuerde uno de esos principios y elegirlos, ¿ok? Bueno, vamos entonces, maestros, con el ejemplo de un reactivo nivel taxonómico 2. Aquí ya empiezan a ponerse buenos, digámoslo de alguna manera. Ok, por aquí nos están saludando en Facebook, gracias. Ok, gracias. Si les está gustando, maestros, hay que compartir porque pues ya nos falta poquito para el examen y es importante tener información fresca, precisa y acorde a los tiempos. Ahorita ya no podemos estar viendo temas, o sí, pero ya de una forma acelerada. Entonces, mejor veamos ya esta forma de cómo podemos abordar los reactivos. En mi canal de YouTube, por cierto, hay muchos temas que hemos desarrollado de la bibliografía oficial que ustedes pueden consultar. Son de 30 minutos, 40 minutos. Todavía hay tiempo para echar un repaso por ahí. Bien, entonces, este reactivo nivel taxonómico 2 dice así. En un jardín de niños, una comunidad rural, una maestra nota que sus estudiantes muestran poco interés en las lecciones, que utilizan material didáctico estándar y no lo relacionan con su entorno. La maestra reconoce la importancia de conectar el aprendizaje con la vida cotidiana de los estudiantes, que en su mayoría provienen de familias agrícolas. Y ahí viene un verbo operativo subrayado. Esa primera parte que leí, maestros, es la condición del reactivo. Vamos a ver cuál es la acción. Dice, seleccione la estrategia más efectiva que la maestra debería emplear para integrar el contexto local y los intereses de los estudiantes en su planeación, con base en las orientaciones sobre la integración de los contenidos locales y la participación comunitaria detalladas en el documento Aprendamos en Comunidad. Mejoredo. ¿Ok? Ahí está un reactivo, maestro, vigente. Entonces, debo elegir entre estas tres. Desarrollar un proyecto centrado en la agricultura local, donde los estudiantes puedan aprender conceptos básicos de ciencias naturales a través de visitas a granjas locales, interactuando con los agricultores y observando directamente procesos agrícolas. B. Continuar utilizando el mismo material didáctico estándar, pero aumentar la frecuencia de las evaluaciones para monitorear y mejorar la participación de los estudiantes en las actividades de clase. C. Introducir tecnología en el aula como tabletas con aplicaciones educativas para captar el interés de los estudiantes y ofrecer una forma más interactiva de aprendizaje. Evidentemente ya tienen la respuesta correcta, maestros. Pero aquí, ¿qué esfuerzo tuve que hacer? Relacionar lo que dice el documento con mi práctica docente. Relacionarla nada más, aterrizarla, contextualizarla, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta, sin duda, es el inciso A. Y viene aquí la argumentación, ¿ok? No voy a entrar en detalles. Entonces, aquí ya tenemos un reactivo nivel taxonómico 2, de comprensión del conocimiento. Bueno, vamos ahora, maestros, con el ejemplo de un reactivo nivel taxonómico 3, ¿ok? Un maestro de primaria en una escuela urbana multicultural observa que los estudiantes muestran interés desigual en los temas de historia local enseñados en clase. Algunos estudiantes parecen desconectados, especialmente aquellos cuyos orígenes culturales no se reflejan en el contenido del currículo. Esto es grave. Esa es la condición. Acción, evalúe la estrategia más adecuada que el maestro podría implementar para mejorar la integración de la diversidad cultural en las secciones de historia, con base a las estrategias para promover la inclusión que sugiere el plan de estudios. Entonces tenemos diseñar un proyecto de historia que requiera que los estudiantes investiguen y presenten sobre la historia y contribuciones culturales de sus propias familias
conectando estos hallazgos con la historia local más amplia. B, continuar con el plan de estudios actual, pero dedicar más tiempo a la discusión en clase, esperando que la interacción entre los estudiantes fomente un interés natural en la historia local a través de la exposición o a diferentes perspectivas. O C, introducir más recursos multimedia como documentales y visitas virtuales a sitios históricos relevantes con la esperanza de que los formatos visuales y auditivos capten la atención de los estudiantes. Evidentemente, maestros, ya tenemos la respuesta. Y entonces el maestro, tú, si te pones en este caso, lo que vas a hacer, cómo vas a aplicar el conocimiento del Plan de Estudios 2022, es diseñar un proyecto, que esa es la tendencia ahorita. ¿Ok? Se vincula la cultura, las familias, la historia local, y de esta manera podemos resolver el caso, el contexto que nos están narrando. Ese sería un reactivo nivel taxonómico 3, de aplicación del conocimiento. ¿Ok? Esto es lo que sí te vas a encontrar. Obvio. Yo aquí estoy poniendo un nivel de complejidad entre respuestas menor, tranquilo, digamos, porque pues esto es una muestra, o más bien, para que te familiarices con la base, sus 3 elementos y los 2 distractores. En este caso es la B y la C. Y quedarme con la respuesta que pues evidentemente cumple con todos los elementos que me está solicitando la base del reactivo. Listo, maestros. Ahora, maestros, antes de pasar a la segunda parte de este webinar, muy bien, nos están saludando en Facebook. Ya no hay tiempo, maestros, para que se incorporen a un grupo de estudio donde yo estoy involucrado, ya no hay tiempo. Ya yo solo hago digamos, un grupo de estudio al año, o sea, mío, en mi espacio, solo un grupo, y por lo regular comenzamos en mayo, me parece, y listo, eso ya terminamos. Entonces, cuando terminamos, yo les compartí a todos paquetes de estudio de las sesiones grabadas, resúmenes, etcétera, etcétera, ¿ok? Ya no tenemos tiempo de eso. Por lo tanto, lo más que podemos ofrecer a los compañeros que así lo deseen es esta masterclass grabada, que también la tuvimos en vivo hace aproximadamente un mes, ¿ok? Pero pues ya pasó, pero quedó grabada. Y en esa masterclass comparto lo que a lo largo de los años hemos ido puliendo cada año, producto de las pistas que nos van dejando los elaboradores reactivos, sistematizando un método de 6 estrategias definitivas para contestar el examen de promoción horizontal para directivos y para docentes. Esta masterclass o este paquete incluye simuladores diseñados con la metodología USICAN con aproximadamente 200 reactivos o un poquito más. ¿Ok? Entonces, quienes estén interesados en adquirirlo, lo único que tienen que hacer es explorar el enlace que voy a compartir en comentarios. Es la opción 2, ¿ok? Es la opción 2 para que ustedes por ahí puedan consultar la información, ¿ok? Es lo que podemos hacer. La masterclass dura 2 horas. Si la adquieren hoy, tienen mañana para verla, repasarla, practicar con los simuladores, con la metodología que hemos comentado recién, para que te vayas familiarizando, ¿ok? Perfecto. Avanzamos entonces, maestros, y la segunda parte de este webinar, maestros, es compartirte. Estas son estrategias básicas, ¿ok? Las de la masterclass son las definitivas, digamos. Pero con estas, muchos compañeros, porque este webinar yo lo repito a lo largo del año 3, 4, 5 veces en mi canal de YouTube, y ahorita otra vez lo estoy repitiendo, pero muchos compañeros siempre nos mandan mensajito, profe, con ese webinar tuve más que suficiente para aprobar el examen. Maravilloso, gratuito, ¿ok? En vivo, grabado, ahí va a estar. Con esto, maestros, es suficiente. Con la lámina que le dije que guardaran, es suficiente.
¿ok? Con los detalles que les comenté de los distractores, de la cuestión emocional, es suficiente, ¿ok? Bueno, te doy más. Estrategias básicas para resolver exámenes de opción múltiple. Estas estrategias son del dominio público, todas las conocemos, pero las hemos de alguna manera enlistado para que tú las tengas presente, ¿ok? Bueno, la primera y la más importante y la que te recomiendo al 100%, pues es descartar. ¿Y cómo lo puedes hacer, maestros? Recién te lo dije. Identifica los dos distractores a partir de la información que ya te compartí. Así, descartar, maestros, es lo más sencillo. Te evita una fatiga cognitiva, máxime si ya vas concentrado y enfocado en estas recomendaciones que te estoy dando. Yo siento que rápidamente darás con esos dos distractores. Entonces, descartar, maestros, es la estrategia que más te conviene. ¿Ok? Bueno, no utilizar el sentido común. Olvídate de eso, maestros. Olvídate, a menos que hayas estudiado bastante y en las 3 respuestas tú digas, esta no es, por favor, yo estudié, yo conozco. Entonces, es tu sentido común basado en tu proceso de estudio. Maravilloso, ¿ok? Pero no te lo recomiendo, o sea, no confíes, pues, que no sea tu principal herramienta. Ya si estás entre la espalda y la pared, ahorita te voy a mencionar también qué puedes hacer más adelantito, en otra lámina. Cuando ya no veas la luz, ahorita te voy a decir qué puedes hacer. Bueno, no utilices, no confíes, pues, porque todo está debidamente seleccionado, organizado, redactado con base en documentos normativos. Te lo firmo. Aplicar el conocimiento de documentos normativos. No confíes en tus usos y costumbres, ¿ok? Todos cometimos en algún momento el error de leer un reactivo y el elaborador del reactivo hábilmente sí fundamenta sus respuestas en documentos normativos, pero por ahí le mete un poquito de tu realidad, de lo que normalmente hacemos, que no es normativo. Entonces, no se te ocurra conectar aquello que normalmente hacemos por usos y costumbres, pensando, si está ahí, dice, ah, aquí está, sí, tiene sentido porque este problema que tuvimos con esos alumnos lo resolvimos así, así, y aquí está. Te voy a dar un dato, maestros, que puede ser que no lo aceptes, pero es así. El 60-70% de lo que hacemos en la escuela, desde nuestra función docente o directiva, es por usos y costumbres, maestros. No está en la normatividad, es usos y costumbres. ¿Funciona tal vez? Sí, maravilloso, funciona. Pero si nos damos a la tarea de leer la normatividad, muchas de las acciones que hacemos, de los protocolos que seguimos, no están en la normativa, ¿ok? Entonces, no confiar en eso, maestros. Es solo documentos normativos. Pregúntale la pregunta, maestros, es una estrategia, pues, del dominio público y es básicamente identificar las palabras clave, es básicamente identificar cuál es la tarea específica que me está demandando el reactivo y de esta manera tener claridad, claridad en lo que me está solicitando el reactivo, ¿ok? Bueno, esas son 4 estrategias. Quinta estrategia, que es básicamente la que se empata con la de descartar, identifica distractores, identifícalos, porque ahí está la clave. Pero sobre todo, maestros, desde ya, nómbralos así, nómbralos, son distractores, no es que se parecen, son distractores y mi misión es identificarlos. Tendrán en su redacción una palabrita, un cambio de sentido, algo que no es compatible, pero que de simple vista no lo identifico, identifícalo, maestros. Con eso estamos del otro lado. Esta que también siempre da resultado es pensar en la escuela ideal, es decir, la normativa está diseñada para que se aplique y funcione en las escuelas. Entonces yo tengo que decirle a mi mente que toda esa normativa funciona para que no se me dificulte, maestros, y no empiece a haber este choque
entre lo que dice la normativa y lo que me está sucediendo en este momento en mi escuela, que no hay maestros, la SEP no envía maestros, los maestros llegan tarde, no hacen planeación, yo mismo pongo una actividad y me voy a platicar con mi compañero. Tú piensas que eso no está ocurriendo. Tú piensas que todo lo que dice la normativa sucede en tu escuela. Tu escuela tiene todos los servicios. Esto facilitará el hecho de elegir, porque la respuesta que requiere que que la USICAM te está solicitando, pues, para corroborar que efectivamente conoces, comprendes y aplicas la normatividad, es la respuesta ideal, la de una escuela ideal. Entonces, bajo esa premisa, busquemos qué es lo ideal en este caso, con base en normatividad. Ten en cuenta, maestros y maestras, términos de equidad, inclusión, interculturalidad, agrego también excelencia, y todo bajo un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? El artículo 3º es muy claro. La Ley General de Educación es muy clara, los principios de la nueva escuela mexicana son muy claras, todo el plan de estudios y todos sus documentos normativos, subtemas y temas apuntan a lo mismo. Educación integral, con equidad, con inclusión, con interculturalidad, con excelencia, bajo el enfoque de derechos humanos. Así. Entonces, maestros, tenemos que atender esas sugerencias. Bien, ¿qué más? Si voy a descartar, considera algunos criterios. Considera algunos criterios porque esto pues te va de alguna manera a acercar a la respuesta correcta. ¿Ok? Si hay términos que ya no están vigentes, ese es el que voy a descartar. Ejemplo, el SATE, Servicio de Asesoría Técnica a las Escuelas. El SATE era válido o era vigente en el modelo 2017 y el modelo 2017 ya no está vigente. ¿Cuál sería el término vigente para ese término? El SAE, Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. Listo. ¿Ok? ¿Qué otro? Adecuación curricular. Adecuación curricular ya no está vigente. ¿Qué término lo sustituye? Ajustes razonables. ¿Ok? Que no es lo mismo, pero bueno, en el documento Estrategia de Equidad e Inclusión en Educación Básica, modelo 2017, ahí es donde se hace esa acotación. ¿Ok? Entre muchos otros términos que tú vas a ir conociendo, o que ya conoces más bien. Acciones correspondientes a usos y costumbres es otro criterio. Si por ahí identificas alguna respuesta que se apegue más a usos y costumbres y se aleje de la normatividad, descártala. Esa no es. Aunque conecte contigo, aunque tú así lo hayas resuelto, etcétera, etcétera, no. Aléjate de. No cumplir o evadir la responsabilidad docente es otra forma o es otro criterio que debes considerar para poder descartar. Uso de verbos que no se relacionan con la función o acción docente o directiva, descártalos también. ¿Ok? Perfecto, maestros. ¿Qué hacer durante el examen? Bueno, aquí te va la respuesta de cuando ya no veas la luz. Si solo quedan dos respuestas, dice, es que estas dos, mi corazón me dice que estas dos, considero que estas dos, parece que lo vi en tal documento. Ok, cuando estés en ese caso ya, una de ellas, y grábatelo bien, tiene una palabra incorrecta, una palabra hace la diferencia. En ese momento, tu deber es identificarla. Listo, ¿ok? Entonces, cuando solo queden dos respuestas en el debate, una palabra no es correcta. Identifícala y sácala de tu vida y elige aquella que tiene todos los elementos. Es muy importante también durante el examen, maestros, ponerte en los zapatos de la narrativa. Aunque sean distintos casos, siempre sumérgete, métete en el papel
Imagínate que estás aplicando, implementando la acción que te está solicitando el reactivo. Máxime si piensas en la escuela ideal, máxime si esto ya lo haces en tu escuela, todo con normatividad, entonces será mucho más fácil. No utilices el sentido común, nuevamente te hago la observación y recuerda que en los reactivos tipo casos, solo deberás aplicar el conocimiento de los documentos normativos vigentes. Siempre piensa en la escuela ideal, que todo funciona muy bien. Es importante que en el apartado de respuestas identifiques a los dos distractores que te van a plantear. Considera en tus respuestas ser el docente o directivo ideal, aquel directivo que se apega a los 4 dominios del perfil docente, al perfil del docente directivo del siglo XXI, aquel que se apega a la normatividad del modelo 2022. Por lo anterior, no elijas acciones correspondientes a usos y costumbres. Recuerda que el examen, y esto te lo dije hace un ratito y te lo repito nuevamente, recuerda que el examen considera el contexto nacional y no necesariamente lo que está pasando en tu escuela. ¿Ok? Cuando el elaborador de reactivos está trabajando, tiene que inventar, tiene que buscar un contexto nacional, un caso que normalmente ocurre en las escuelas y que se dan de diferentes maneras y se abordan de diferentes maneras, con diferente infraestructura, diferente comportamiento de los alumnos, diferentes sociedades. Entonces no lo tomes personal. ¿Ok? No lo tomes personal porque desviarás la atención, pondrás foco en este reactivo me pide que haga yo una inundación, si aquí estoy en el desierto, no llueve, hay sequía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente, maestros, para ir cerrando esta sesión, las respuestas, grábate esto, propositivas y proactivas siempre van a resolver las situaciones problemáticas que el docente o directivo va a enfrentar. ¿Ok? Siempre respuestas propositivas y proactivas. Por favor, maestros, y más en la nueva escuela mexicana, considera el contexto, el perfil de un docente o directivo que resuelve, como dice el meme, y que hace su intervención acorde a perfiles vigentes de la UCICAM. Es importante identificar palabras o verbos que nos den pauta a la acción y la solución. Una intervención adecuada y con argumento en lugar de una solución empírica que siempre nos ha funcionado. ¿Ok? Perfecto, maestros. Pues con esto estamos cerrando. Una recomendación, bueno, ahí en la masterclass les explico más recomendaciones, pero algo que siempre les recomiendo a mis compañeros y compañeras es que ese día lleguen lo suficientemente hidratados, que tengan al lado una tacita de cacao puro, en polvo, obviamente, no cocoa ni chocomil, no, cacao puro, crudo, en té, o sí, en té, o frío si quieren tomar, endulzado con miel si no soportan el sabor amargo, porque eso nos va a dar lucidez, oxigenación a nuestro cerebro, nos evitará un estrés, y si llego bien preparado y con estas técnicas, estas estrategias, su resultado está garantizado, maestros, ¿ok? Es muy importante que ustedes confíen en su preparación, que confíen en todo lo que hayan estudiado, confíen en que lo que hayan ustedes sistematizado en su proceso de estudio es lo correcto, ¿ok? Así que, maestros, no me resta más que desearles muchos éxitos en su prueba UCICAM, desearles el mayor de los éxitos y, por supuesto, yo de manera auténtica, confío en cada uno de ustedes en que tendrán un resultado positivo el día sábado, el día domingo, ¿ok?
Nuevamente les hago la invitación, maestros. Es lo último que nos queda ya. No hay tiempo para más desde mi punto de vista. Así que la masterclass con las 6 estrategias está ahí. Ahí está el enlace ahí en comentarios para que ustedes puedan ver la información y si se animan, pues solicitarlo. Por ahí también hay un enlace dentro del sitio web. De mi parte, maestros, como siempre, les digo, desde un rinconcito del sur de Veracruz, su servidor, José Antonio Gómez González, conocido como profesor Jim, les deseo, maestros, con el saludo de Mr. Spock, larga vida y prosperidad para todos. Los veo en el siguiente video, maestros.